Vamos ahora a resolver estos ejercicios que tenemos en el pizarrón. Del lado izquierdo tenemos obtenga la derivada de f de x igual a x séptima entre 7, ¿vale? Pareciera que es una derivada de una división de funciones, de un cociente de funciones. Pareciera que tuviéramos que aplicar la regla del cociente, pero no, ¿de acuerdo? Pudiéramos aplicarla, sí, sí pudiéramos aplicarla, claro, pero este tipo de ejercicios cuando tienen un cociente donde el denominador es un número, ¿vale? Debemos de recordar y podemos aplicar la siguiente situación. Fíjense bien. Cuando yo tengo una fracción donde el denominador es un número, en realidad esto me representa una fracción que es un séptimo. El 1 de arriba, recuerden que normalmente no se escribe, el coeficiente 1 no se escribe, pero existe. Entonces es un séptimo que multiplica a x séptima. Esta expresión que viene aquí en mi ejercicio, yo la puedo escribir de esta manera. ¿De acuerdo? Yo la puedo escribir de esa manera. ¿Sale? Entonces, si yo la reescribo de esta manera, pues sacar su derivada resulta súper sencillo. Resulta súper sencillo. ¿Sale? Pero bueno, vamos a hacerlo de las dos formas para que vean cómo caen en el engaño, como caí yo con ella también, cuando me engañó, ¿no? Entonces pónganse las pilas, a ver. Lo voy a hacer de la manera difícil, de la manera hardcore. ¿Sale? Entonces, ustedes se me fueron a lo loco, dijeron que era un cociente de funciones y lo vamos a trabajar como cociente de funciones. Entonces, dicen, pues esto es u, esto es v, y entonces dijeron que el cociente de dos funciones, es decir, para sacar la derivada de un cociente de dos funciones, eso es una regla, es v cuadrada abajo, luego arriba es v por u' menos u por v'. Esta es una regla, ¿sale? Para aquellos que nunca han visto derivadas, regla del cociente de dos funciones, función u y función v. Ustedes lo vieron así, entonces así lo trabajamos, ¿sale? Y dicen, ok, entonces f' de x es igual a v al cuadrado, pero como v es 7, pues 7 al cuadrado son 7 al cuadrado. Que van a ser 49, pero ahorita lo hago en la parte de abajo, ¿no? Arriba es v, que es un 7, que multiplica a la derivada de u. Si u es x séptima, entonces la derivada de x séptima pues es 7x sexta. Porque recuerden que el exponente multiplica la x y al exponente que estaba se le resta 1. Por eso es 7x sexta. ¿Vale? Menos u, que es x séptima, que multiplica a la derivada de v. Pero la derivada de v, como v es una constante, pues la derivada es 0. ¿Sí se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Entonces, f' de x es igual. Pues esto, 0 por esta parte, pues me da 0. Todo esto me da 0. No es necesario que lo escriba. Aquí, 7 por 7 son 49. X sexta. ¿De acuerdo? Entre 7 al cuadrado, 7 por 7 también son 49. Una cantidad dividida entre sí misma me da 1, 49 entre 49 me da 1. ¿Y qué me queda? X sexta. Y esta es la derivada de esta función. Si lo hago utilizando la regla del cociente. ¿Se dan cuenta todo ese poema que me acabo de aventar para obtener la derivada por la regla del cociente? Y si no son observadores, pues la van a aplicar así, Pero bueno, ustedes saben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esta función? F de x es igual a x séptima sobre 7. Entonces, lo voy a hacer aquí abajo, con otro tono de azul. F de x es igual a x séptima sobre 7. Si bien es cierto que es una división de funciones y que podría aplicar la regla del cociente como lo acabo de hacer aquí,
La realidad es que cuando el divisor o el denominador, que es lo mismo, es un número, entonces este número con el coeficiente de arriba forman una fracción. ¿Cuál es el coeficiente de aquí arriba? Es un 1, que no está escrito, pero existe. Por lo tanto, x séptima entre 7 es lo mismo que un séptimo, un séptimo de x a la séptima. Un séptimo multiplicado por x séptima. Estas dos expresiones son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, como esta expresión es igual que esta, pues puedo sacar la derivada utilizando esta expresión que para mí es probablemente más amigable, más comestible y más suculenta. ¿De acuerdo? Entonces, si derivo esta expresión, pues tengo que derivar esta expresión. Y entonces recuerdo que cuando me explicaron derivadas básicas, me dijeron que el exponente, que en este caso es 7, se multiplica por el número que acompaña a la x, que es un séptimo en este caso, se vuelve a colocar la x, y al exponente que tenía la x se le resta 1, entonces 7 menos 1 son 6. ¿De acuerdo? Y entonces haciendo operaciones, 7 por un séptimo, pues son 7 séptimos. 7 enteros por un séptimo son 7 séptimos, porque recuerden que la multiplicación es directa. X a la sexta. Pero 7 entre 7 es 1. 1x sexta. Pero el 1 no se escribe. Entonces es x sexta. Y llegamos al mismo resultado. ¿Sale? Entonces son de repente pequeñas cosas que probablemente a lo mejor ustedes en su casa van a decir, puta, ¿así va a venir el examen? Sí, así viene. Son cosas tan básicas y tan sencillas que muchas veces se nos olvidan. Por eso deben de estudiar todo, desde lo básico hasta lo profundo. Y pues tratar de resolver la mayor cantidad de ejercicios para que no los agarren en la lela. ¿De acuerdo? Ahí está. Pues ahí queda este ejercicio. La derivada es x sexta y se acabó la historia. ¿Sale? Me voy ahora al otro ejercicio que está del lado derecho, que dice, ¿cuál de los siguientes números está correctamente escrito en notación científica? Vienen 4 incisos, 4 ejemplos de notación científica aparente, pero solamente uno de ellos está correctamente escrito, ¿vale? Y tenemos que descifrar cuál es. Para esto tenemos que recordar nuestra clase de física, nuestra clase de notación científica, y recordar, bueno, que de entrada, una expresión en notación científica bien escrita, como primer punto, no debe tener decimales en el exponente de la base 10. Eso es lo primero que debemos de checar cuando escribimos una cantidad de notación científica de manera correcta. Esa notación científica no debe tener decimales en el exponente de la base 10. ¿Cuál es la base 10? Esta es la base 10. ¿Hay alguno de esos incisos que tenga un exponente decimal con decimales? Ya lo ubicaron, ¿verdad? Es el inciso A. Como tiene un exponente con decimales, no importa si es positivo o negativo el exponente, pero tiene decimales, entonces esto no está correctamente escrito. Queda descartado como opción correcta, porque nos pide cuál es la notación que está correctamente escrita. ¿Sale? Otra de las cosas que tenemos que observar en una notación bien escrita, es que el punto decimal siempre, o más que siempre, esté. El punto decimal debe estar a la derecha
de una cifra solo de una cifra distinta, solo de una cifra, y esta debe ser, distinta a 0. ¿Ok? Para que una notación científica esté escrita de manera correcta, el punto decimal debe estar a la derecha solamente de una cifra, de un valor, de un numerito, y este numerito o esta cifra debe ser distinta a 0. Entonces, si yo observo con detenimiento mis incisos, el inciso B, por ejemplo, tiene un número, tiene un exponente en la base 10 que obviamente no es decimal, podría funcionar como notación científica, pero el punto decimal está a la derecha de dos cifras. Ajá. Y entonces para que sea una notación científica correcta solamente debe estar a la derecha de una sola cifra. Entonces este punto, si estuviera entre el 4 y el 1, esa sería la respuesta correcta, pero no. Este punto lo vemos que está en dos cifras, a la derecha de dos cifras. Por lo tanto, tampoco es respuesta correcta. Y además, esta cifra debe ser distinta a 0. El inciso D, si bien tiene un exponente en la base 10 que no es decimal, y si bien el punto decimal está a la derecha de una sola cifra, pues esta cifra es 0. Y para que sea una notación científica correcta, esa cifra tiene que ser diferente de 0. Entonces, por lo tanto, también queda descartada. ¿Sale? Y entonces aquí el inciso C, que es la respuesta correcta, cumple perfectamente con las cualidades que debe de tener una notación científica escrita de manera correcta. No debe tener decimales en el exponente, no los tiene, es un exponente entero y positivo, pero podría ser un exponente entero y negativo y tampoco pasaría nada. Y el punto decimal está a la derecha solamente de una cifra, que en este caso es el 4, y obviamente es un número que es diferente de 0, es un 4. Por lo tanto, cumple con todos los requerimientos y esa sería la respuesta correcta de ese ejercicio. Hay que recordar las características de la notación científica y seguramente este problema estará resuelto en cuestión de segundos. ¿Vale? Bien, vamos a terminar este video con otro ejercicio más. Un ejercicio más que a propósito de notación científica. ¿De acuerdo? Entonces dice que exprese el número en notación desarrollada. Ajá. Exprese en notación desarrollada el siguiente número de notación científica: 5.808 por 10 a la menos 5. ¿Ok? Es un número que está escrito correctamente, tiene una cifra, el punto está a una cifra a la derecha, tiene un exponente que no es decimal, está perfectamente bien escrito, pero lo tenemos que escribir en notación desarrollada, es decir, ¿qué número realmente me expresa esta cantidad, esta notación? ¿Ok? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el exponente de mi base 10. En este caso, es un exponente negativo. Y aquí es donde reside lo que tenemos que hacer, el éxito o fracaso de este ejercicio. En este caso es un exponente negativo. Entonces, ustedes deben de recordar sus clases de física cuando vieron notación científica y les debieron de haber explicado que cuando el exponente es negativo, entonces el punto se recorre hacia la izquierda. ¿Ok? Cuando el exponente es negativo, el punto decimal de donde está ubicado en este momento se mueve hacia la izquierda. Si el exponente fuera positivo, entonces el punto se movería a la derecha, pero en este caso no es así. El exponente es negativo y entonces el punto se tiene que mover hacia la izquierda.
¿Cuántas posiciones? Las que me dice aquí. 5 posiciones. Por lo tanto, si este es mi número, este punto decimal se va a mover una posición, 2, 3, 4, 5 posiciones. Entonces el punto decimal lo tendría aquí y ya no lo tendría aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con estos espacios en blanco que están? ¿Se llenan con qué? Con ceros, ¿verdad? Con ceros. Entonces, el punto decimal está aquí. Iría 1, 2, 3, 4 ceros. 4 ceros que me faltan. El 5. Y como ya el punto ya no está aquí, está acá, pues ya coloco los números sin el punto de este lado. ¿De acuerdo? Se elimina la base 10. Y a la izquierda del punto, pues también va otro 0. Por lo tanto, el valor que está representado en esta notación científica es este, que es un número muy pequeño. 0.000005808. Ese es el número que está expresado en notación científica. Esta es la expresión desarrollada, ¿no? Esta es la expresión desarrollada. Parece un ejercicio muy sencillo, ¿verdad? Y lo es. Simplemente tenemos que recordar cuando el punto decimal se mueve hacia la izquierda o cuando el punto decimal se mueve hacia la derecha. Vuelvo a insistir, si el exponente es negativo, el punto se mueve a la izquierda, como es en este ejercicio. Si tuviéramos una expresión de esta manera, poniendo un ejemplo extra, 2.326 por 10 a la 7, donde mi exponente es positivo, entonces, como les digo, si mi exponente es positivo, y pues se los pongo de una vez ya nada más para complementar la información, si el exponente es positivo, entonces el punto se mueve o se recorre a la derecha. Se recorre a la derecha. Si este fuera mi ejercicio, entonces este punto decimal se va a mover 7 cifras a la derecha. Es decir, este punto se movería, si yo tengo aquí 2.326 por 10 a la 7, se movería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí estaría mi punto. Entonces, son 7 cifras. Ya 3 ya están ocupadas por estos números. Entonces aquí se añadirían 4 ceros. Este punto ya no iría aquí. Y entonces tendríamos una cantidad demasiado grande. ¿De acuerdo? Y ese sería el valor real. Pero bueno, es para complementar el ejercicio principal. ¿Vale? Entonces estudianle mucho. Soy el profesor Oliver. Nos vemos en otro video. Adiós.